la trata de personas o tráfico de mujeres. Y haciendo un poco de historia, en el año 1910, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley sobre el tráfico de esclavos blancos, ley que prohibía el tráfico entre países de mujeres y niñas con fines inmorales, como parte de la historia. Hablemos de la prostitución y la trata de personas en nuestro país. Bueno, Puerto Maldonado no es la excepción de lo que puede estar pasando o de lo que pasa o sucede en muchas partes del mundo, o como también de la capital. La prostitución y la trata de personas para fines inmorales es un mal del siglo y es un mal que cada vez más y más se va incrementando. En la ley de Moisés, ya lo hemos leído en Éxodo capítulo 21, en el verso 16, dice la palabra: asimismo, el hombre que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. En aquellos tiempos de la ley de Moisés, en aquellos tiempos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues el pueblo comenzó a vivir su vida 40 años en el desierto para luego llegar a la tierra prometida. Pero en ese lapso de tiempo, Dios le dio leyes, le dio reglas, normas, para que ellos la cumplieran y vivieran en obediencia a Dios y vivieran en armonía, en paz, porque si el hombre no se sujeta a las reglas o a las normas que se establecen en cada país, entonces sería un caos. Nadie se obedecería ni las leyes ni las reglas y sería un caos. Y la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, era tan fuerte que la ley decía: si una persona robaba a otra persona y la vendía, o si esa persona que fue robada fue hallada en las manos de una persona, moría, pagaba con su propia vida, porque esto era algo terrible para Dios. La trata de personas está en todo el mundo y también en nuestra ciudad de Puerto Maldonado, que no es la excepción ni tiene otra realidad que las que hay en la capital o que las que hay en el mundo entero. Vemos aquí en la ciudad de Puerto Maldonado los famosos nightclubs, las casas de citas, los prostioteles, también llamados hoteles para parejas. Vemos también los prostibares, en donde ponen como una fachada un bar con un servicio de cama adentro, como recursos que las redes que trafican a personas para fines inmorales utilizan. La prostitución se ha vuelto más conchuda en estos tiempos. Se ha vuelto más cara dura y sinvergüenzas, porque ahora encubiertamente te ofrecen, hasta en tu cara, te ofrecen, pues hasta en las publicidades te están ofreciendo, hasta en los periódicos. Ahí usted abrió el periódico, El Chino, El Ajá, y usted va a encontrarse ahí una serie de supuestos, avisos donde dice nightclub tal, masajes por aquí, por allá. Eso sucede en la capital, pero aquí en la ciudad de Puerto Maldonado es otra cosa, ¿no? Aquí en la ciudad lo que más se ve son los llamados prostibares, que son bares y que adentro de esos bares hay mujeres que vienen de otros lugares, que son traídas con engaños para ejercer la prostitución. Uno de los factores que condicionan a jovencitos o a jovencitas salir o abandonar sus casas son la necesidad económica. Cuando hay una carestia de necesidades económicas en los hogares,
cuando el padre de repente no puede mantener a los hijos o no puede educarlos, entonces los hijos como que se dan cuenta, y aparte la necesidad económica dentro de los hogares y los problemas que también pueden suscitarse por la necesidad económica, porque cuando no hay dinero en una casa, cuando falta la plata, créame que allí no hay paz, si es que no han formado su carácter, porque en ese hogar van a empezar discusiones, y la plata y esto, que el otro, hay que pagar esto, hay que pagar el otro, entonces se arma una bronca. Y es allí donde los hijos ven y dicen, mi papá le falta plata, mi papá no tengo esto. Y cuando ellos están en las calles y por ahí miran un letrero donde dice se necesita obrero o se necesita personas para trabajar en tales sitios, entonces son seducidas por las ofertas y son engañadas, porque a la final lo que estas personas inescrupulosas, llamados los traficantes de personas, no te van a decir la verdad, siempre te van a mentir, siempre van a decir que te van a ofrecer lo mejor, que vas a tener una mejor vida, que vas a estar bien, cuando en realidad la situación va a ser diferente, porque te van a traer a un lugar y te van a obligar a trabajar y a hacer algo que tú no quieres. Entonces, los mafiosos, que son tratantes de personas, engañan y seducen a jovencitos y a jovencitas para salir de sus casas con el motivo de trabajar y de darle una mejor vida a su familia. Y los traen de lejos para que sus parientes no los puedan ubicar fácilmente. Y los obligan luego a prostituirse y a desgraciar sus vidas. El tráfico de mujeres o trata de blancas es penado y es un delito ante la ley de Dios. Como lo dije antes, el Éxodo en el capítulo 21, en el verso 1.6 dice que la persona que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá, dice. Aunque la ley ahora es contemplativa y ahora vivimos bajo la gracia de Dios como una oportunidad para arrepentirse, los traficantes de mujeres o traficantes de personas siguen engañando y seduciendo a niñas y a niños menores de edad para someterlos a inmoralidades sexuales. Y la Biblia dice, ay de aquel que hace tropezar a un niño, ay de aquel que lastima a un niño, dice la palabra de Dios. Mejor le fuera que se ponga una piedra de molino sobre la cabeza y se arroje al mar, porque terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Estas personas piensan de que se van a salir con la suya, piensan de que bueno, ya soy vivo, yo hago esto, hago el otro y traigo chicas y hago esto o el otro, pero en realidad así la ley en estos tiempos es un poco contemplativa, pero la ley de Dios es diferente. Si bien es cierto que ya no te van a matar como mataban antes en el tiempo de la ley con Moisés, pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y esa persona que está haciendo daño a otras personas, lastimando y dañando a niños o a niñas, y que cree o que piensa de que se salvó o que nadie lo ve, pues los ojos de Dios lo ven y va a pagar por su descarrío. Una mujer fue traída de su tierra natal, y eso es algo real, con engaños para trabajar aquí en Puerto Maldonado. Le dijeron que iba a trabajar, la trajeron de una parte de la selva, de Pucallpa, por ahí la trajeron, le dijeron, vas a trabajar en Puerto Maldonado, en un restaurante, y como ella tenía un hijito, entonces y no podía costear los gastos de su hijo, se vino con estas personas y la llevaron a un lugar para trabajar, que era un bar. Y este bar, por las noches, comenzaban a venir clientes y a molestarla y a decirle, ya pues amiguita, ¿cómo es? Mira, acá tengo dinero.
Y la dueña del local le decía, acepta, acepta, no seas tonta. Y como ella no aceptaba, sucedió que en un momento la dueña le dice, ¿sabes qué? Se desapareció la plata, no hay dinero, tú no lo tienes, tú no lo has agarrado. No, señora, no, tú me pagas, si no te meto a la cárcel. Y con engaños la obligaron a prostituirse, a acostarse con los clientes, con los que consumían licor. Entonces cayó en las redes de esta gente inescrupulosa, que no tiene sentimientos, porque así operan estos hijos del diablo. Engañan, traen con engaños, y si acá no te sometes, te tratan de culpar de cualquier cosa. Y te dicen, te vamos a meter a la cárcel o tienes que pagarnos todo lo que nos debes, o te metemos adentro. Cuando en realidad hay muchas personas que están en esta situación, mujeres, niñas, y que piensan que no tienen esperanza, pero en realidad hay una esperanza. A esta mujer la acusaron de robo para retenerla en ese negocio, la prostituyeron. Y un día esta mujer tomó una decisión equivocada de terminar con su vida. Tomó una gaseosa con un potente raticida para acabar con su dolor. Pero por la gracia de Dios, no murió, fue llevada a un hospital, estuvo en el hospital, y allí en el hospital un pastor la visitó, y esta mujer comprendió por medio del Evangelio de Dios que Dios la amaba, y recibió a Cristo en su corazón y recibió la paz para su alma. Porque el único que puede darte la paz en tu alma y en tu corazón se llama Jesucristo de Nazaret, el príncipe de paz. Miren cómo es el poder de Dios, que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, ya no es propiedad del mundo, sino es propiedad de Dios. Y ya el temor que tenía pasó, y Dios le dio un espíritu de poder y de dominio propio. El pastor fue a ese bar, porque ella le contó todo, y le dijo a los dueños, tal fulana les debe tanto. No, pastor, no. Bueno, muy bien, porque si fuese así, ella es mi hija espiritual. No, pastorcito, no se preocupe, no nos debe nada, vaya nomás. Así obra Dios. Dios respalda, Dios protege, Dios cuida a aquellos que lo toman por padre y aquellos que se hacen hijos. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Si tú estás de repente en una situación como estas y crees que ha llegado el fin, que no hay salida para tus problemas y que tus problemas son tan grandes que no puedes resolverlo, yo te quiero decir que Dios es más grande, Jesucristo es más grande que todos los problemas que puedas tener. Si estás de repente en una situación como esta, has sido engañada o has sido engañado para hacer trabajo forzado o para prostituirte o para denigrar tu vida, quiero decirte que hay una esperanza para ti, y esa esperanza se llama Jesucristo. Entrégale tu corazón a Jesús y Él hará el resto. Denuncia a aquellas personas que te están haciendo ese agravio, ese mal, porque la ley castiga a aquellas personas que hacen tráfico de mujeres para fines inmorales. Así como esta hermana que salió de este infierno, tú también puedes salir de ese infierno en el cual estás viviendo. Busca la ayuda en las manos de Dios. No pongas tu confianza en tus fuerzas o en tus propias fuerzas, porque cuando te faltan, ¿a dónde vas a recurrir? Hay muchas personas que ponen su confianza en sí misma y dicen, bueno, yo voy a salir de esto, pero en realidad se le acaba la fuerza y terminan por deprimirse más y más, y al último terminan por cometer locuras. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia, en su primera carta le dijo que echaran todas sus ansiedades, todos sus problemas delante de Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros.
¿en quién vas a echar tu ansiedad? Hay mujeres que pasan por este problema y lo primero que hacen es refugiarse en el alcohol o en las drogas. Recuerdo que hace muchos años atrás, hace muchísimos años atrás, recuerdo que aquí en Puerto Maldonado, cuando me compré una moto Bayac y estaba pagando las letras, entonces me faltaba poco para pagar las letras de la moto. Decidí hacer taxi y taxiaba muy temprano, me iba a las 4 de la mañana, agarraba la moto, la prendía y comenzaba a hacer taxi. Y recuerdo una vez que taxiando muy temprano me pide carrera una mujer y me dice: taxi, lléveme por favor a la avenida 28 de Julio. Ya muy bien, subió y la mujer estaba un poco ebria. Y la mujer parecía como que se iba a caer de la moto y venía llorando. Allí en la moto venía llorando y me decía: amigo, qué miserable es la vida. Me quiero matar. Solo el trago me calma este dolor. Por eso chupo, me dice la mujer. Algo muy doloroso. Escuchar que alguien que muchas veces piensa que en el alcohol hay esperanza o que en el alcohol se olvidan las penas. Esta pobre mujer pensaba que en el licor podía olvidar la vida desgraciada que estaba llevando. Le hablé de Dios, pero hay personas que muchas veces cuando le hablas de Dios y están en su problema, muchas veces hasta reniegan de Dios y dicen: si Dios existiera, ¿por qué me pasa esto o por qué me sucede esto? El asunto está en que Dios existe. El problema está en que muchas personas no buscan de Dios. Es como, por ejemplo, cuando un hombre va a una barbería a cortarse el cabello y le dice al barbero: Dios no existe. Dios no existe. Y le dice: ¿pero por qué? Porque si Dios existiera no habría hambre, no habría guerra, no habría dolor, no habría sufrimiento, no habría esto, no habría el otro. Y se quejó de todo, como muchos se quejan y dicen: Dios no existe porque hay violencia, porque los niños mueren, porque en África mueren niños de hambre, porque hay terremotos, porque hay esto y porque hay el otro. Entonces vemos una constante queja y una constante queja contra Dios. Y es porque muchas veces las personas no buscan de Dios. Dicen: Dios no existe porque me pasó esto o me está pasando el otro. Pero sin embargo, Dios es real. El problema está en que las personas no buscan de Dios. Y por el contrario, muchas veces buscan sus propias fuerzas para luchar y salir de un problema u otro. Y cuando no pueden o se les acaba, entonces muchas de ellas se desesperan y toman decisiones equivocadas, como por ejemplo el suicidio. Ahora último, una mujer supuestamente se eliminó ella y eliminó a su hija de 5 años. Y supuestamente, según las autoridades, se cree que fue porque esta mujer estaba deprimida, tenía problemas familiares, el marido la había abandonado y esta mujer no sabía qué hacer. Y lo primero que pensó fue, porque hay mucha gente que cree o piensa que en el suicidio está la solución de su problema, cuando en realidad recién empieza el problema, porque la Biblia dice en la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después viene el juicio. O sea, todos vamos a morir de una u otra manera, pero no podemos quitarnos la vida, porque sería suicidio. Y la Biblia dice en Éxodo, en el capítulo 20, no matarás. Y si tú matas o te matas, estás cometiendo un pecado delante de Dios, y ninguno que es homicida entra en el reino de Dios. Por más problemas que haya tenido, o por más situaciones difíciles que haya tenido, y tomó su decisión equivocada, no entra al reino de Dios. Así es que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que llama se le abre. Dios no le cierra la puerta a nadie. Dios no le cierra la puerta a nadie, ni a ninguno. Si es que no se lo pedimos, pues a veces nosotros decimos: Señor, ayúdame, Señor,
quiero esto o tengo este problema, pero sin embargo no vamos por la fuente correcta o no pedimos, a veces no pedimos bien. Y tenemos que aprender a acercarnos a Dios. Y para acercarse a Dios tiene que ser en humillación. ¿Cómo? Aceptando y reconociendo que como hombre, como ser humano, no eres perfecto y que tú necesitas del amor de Dios y del perdón. Y pedirle a Dios perdón por todo lo que has hecho, por todas tus maldades, tus iniquidades, por todo pecado que hayas cometido. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero si vamos a Dios y vamos de una forma de repente prepotente, Señor, si tú existes, dame esto, dame el otro. Si tú existes, ¿por qué? Entonces Dios no te va a oír. No te va a oír. Tenemos que aprender cómo llegar a Dios. Hay niñas que escapan de sus casas porque muchas veces no quieren sujetarse a su papá. A veces decimos, pero ¿por qué niñas se encuentran trabajando en estos lugares? ¿O por qué se encuentran niñas trabajando en estos lugares? Hay muchos factores, como lo dije más antes, los factores económicos, los factores sociales, factores familiares. A veces hay violencia familiar, a veces hay problemas en los hogares, familias disfuncionales que no funcionan, que no siempre están de acuerdo en nada o en todo, que paran en conflicto. Entonces esos niños que muchas veces ven en esos hogares, ven todo problema y problema, entonces esos niños muchas veces dicen, ¿para qué voy a estar acá? Mejor me voy. Y se van de la casa. Hay que tener mucho cuidado. No podemos a nuestros hijos dejar de atenderlos. Una de las causas de violencia familiar es el abandono emocional. Recuerda que la violencia familiar no es solamente la violencia física o psicológica, sino también el abandono emocional y el abandono físico. Pero cuando hablamos de abandono emocional, estamos hablando que los padres dejan de atender a los hijos, dejan de decirle cosas bonitas, agradables. Vemos papás que ya no le dicen a los hijos, hijo, te quiero, o hijo, eres mi orgullo. Ya dejan de decir estas cosas. Entonces, esos hijos comienzan a crecer con un resentimiento y siempre decir, mi papá no me quiere o mi mamá no me quiere porque me trata mal. Como papá tenemos mucha responsabilidad. Si queremos que nuestros hijos vivan una vida correcta y vivan una vida sana, está en nosotros que ellos tengan ese estilo de vida. Porque si tratamos mal a los hijos, si los ofendemos, y la Biblia habla al respecto, el apóstol Pablo mencionó en Colosenses capítulo 3, él dijo claramente que los papás no deben de exasperar a sus hijos para que sus hijos no se desalienten. Hay papás que a sus hijos los tratan pero como animales. Hay padres que a sus hijos los insultan y en realidad esas cosas delante de Dios no son buenas y son cosas que lastiman y dañan los sentimientos de los niños. Bien, el problema de la trata de personas es algo que nos atañe y que nos corresponde a todos nosotros como sociedad. Pero hay algo muy importante que debemos de conocer, porque usted puede encontrar o puede usted escuchar de muchas personas que hablan sobre la trata de personas, que hablan sobre la prostitución. Usted puede escuchar muchas estrategias para mitigar, muchas estrategias para erradicar, pero sin embargo se va a dar con la sorpresa de que por más que hayan muchas estrategias para erradicar o para mitigar la violencia o para mitigar el dolor o para mitigar esta trata de personas o para reducir o mitigar la prostitución infantil, la única forma de mitigar
es de acercar el hombre a Dios. El hombre puede recurrir a muchas cosas, a muchas estrategias, muchos planes, qué sé yo. Pero hay muchas personas que no recurren a Dios, cuando en realidad creo yo que la mejor forma de erradicar la violencia que hay aquí en el país o que hay aquí en nuestro departamento es de que el hombre busque de Dios. Hemos estado viendo semanas atrás que hubo una marcha por la paz. No digo que sea mala, pero la mejor marcha que podemos hacer es de motivar a la gente para que se acerque a Dios, porque el único que puede mitigar la maldad y el único que puede reducir la maldad en la tierra se llama Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que venir, a los pies de Dios. Quizás de repente seas una víctima del tráfico de mujeres que se someten a la prostitución. Quizás de repente tú eres un traficante de mujeres y estás sometiendo a menores a prostituirse. Es el momento de que te arrepientas de tu pecado, de tu maldad. No subestimes a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. No enciendas la ira de Dios. Dios es amor, como también es fuego consumidor. Y la Biblia dice que Dios le dará castigo a los que no quieren conocerlo o a aquellos que no quisieron obedecer a su evangelio o a la voz de Dios. Entonces es el momento de que nos pongamos a cuenta con Dios. Es el momento de que busquemos a Dios. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Jesucristo su Hijo murió por nosotros. Y es el momento de venir a los pies de Jesús, así como lo hizo una mujer que fue sorprendida en adulterio, y Jesús le dijo a esta mujer: tus pecados te son perdonados, vete y ya no peques más. Dios está con los brazos abiertos para recibirnos. No le des la espalda. Es la reflexión en esta tarde. No le des la espalda a Dios. Hoy es tu día de salvación. Reflexiona con Cristo y toma una decisión en tu vida. Si la has tomado para servirle, di esta oración. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, he escuchado tu palabra y creo que has hablado a mi corazón y a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y mis faltas. Te pido perdón por todo lo malo que haya cometido delante de ti. Padre, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, y ayúdame, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, a ser cada día una mejor persona, un mejor padre de familia, un mejor hijo, y ayúdanos a ser mejores ciudadanos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted es un hijo de Dios y que usted necesita congregarse en una iglesia local para crecer espiritualmente y para ser guiado, para ser afirmado y para ser también enviado para predicar el Evangelio. Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial y luego retornamos. Adelante.